Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos frente a un video que estoy seguro que les encantará a muchos de ustedes, ya que hoy les vengo a presentar mi top 5, los mejores shaders de Minecraft Bedrock. Este top estará conformado de los mejores shaders de agosto y algunos que han salido recientemente en septiembre, por lo que son shaders fresquitos, calentitos y que además de todo algunos funcionarán en los gama mierda. Ya para dar inicio con este tremendo pedazo de video, recuerda que la meta del mes de septiembre son los 115.000 suscriptores, por lo que si no te quieres perder del mejor contenido de Minecraft Bedrock y además de todo quieres ayudarme con esta meta, suscríbete, guachín. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, para iniciar con este video tenemos un shader que ya he presentado en 2 ocasiones en el canal, pero en esta ocasión estamos frente a una versión diferente para mis amigos dueños de teléfonos gama mierda. Estamos hablando nada más y nada menos que de los ultra realismo shaders. Los fieles seguidores del canal ya sabrán por ahí que el señor Alexander, o sea el creador de este shader, es suscriptor del canal. Quién sabe por ahí quién le habrá pedido o si él quizás ya tenía esto en mente, pero la ha sacado del estadio con esta versión light. En esta nueva resolución tendremos un gran cambio en la saturación y el contraste de todo nuestro juego, ya que como podemos observar ahora nuestro Minecraft luce mucho más vivo, mucho más bonito, mucho más perrón y mucho mejor para mí en lo personal. Lo que me encanta es que a pesar de estar dedicado para teléfonos gama baja, afecta a todos los mobs de nuestro juego, o sea, todos tienen el mismo color o la intensidad dependiendo del nivel de luz. Otra cosa que también debemos de agradecer mucho y además de tener demasiado en cuenta es que este shader tiene su doble capa de nubes tal cual como en la versión ultra. Sí señores, como podemos observar, este shader es uno de los mejores porque nos brinda esta característica dentro de nuestro juego y además de todo es de los pocos que hay dentro de todo Minecraft Bedrock que es capaz de hacer esto. Cabe recalcar que es un cielo inmóvil, o sea, no se va a mover alrededor del día, pero es algo demasiado genial y su sol está epiquísimo y además de todo su agua es la divina papaya, ya que como podemos observar tiene un ondeo demasiado genial, demasiado bonito y mucho mejor que el de algunos shaders de teléfonos gama alta. Y además de todo, bajo esta tendremos la divina papaya también. Y como plus o dato extra, cuando recién nos estemos sumergiendo veremos una transición de muy oscuro a muy claro. Detalles pequeños que wow. En general ese shader lo recomiendo para cualquier dispositivo, ya sea gama mierda o gama alta. Continuando con este video tenemos los DSP shaders, pero ojo, ya que no es la versión cutre que encuentran en todos los canales de YouTube o que anda rondando por todos los posts de hace 3 años. No. Estamos frente a la versión más actualizada de esta belleza. Como ustedes saben, siempre Surta King le traen lo mejor de lo mejor a todos ustedes. Ya ves por qué debes de suscribirte, guachín. Los DSP son unos shaders destinados en gran parte a los dispositivos gama alta, ya que tienen una calidad gráfica demasiado superior en comparación a cualquier shader de todo Minecraft Bedrock. En esta nueva entrega tenemos un gran cambio en la saturación y el contraste de todo nuestro juego. No es un cambio demasiado alto o extravagante. Antes a mí, muy en lo personal, me parece que tiene un estilo demasiado similar a los shaders de Minecraft Java y esto me gusta bastante. Tenemos un agua demasiado bonita. Me parece que el creador o el porteador que lo está actualizando está haciendo un excelente trabajo, ya que es un agua bonita, con unos ondeitos demasiado geniales y además de todo cuando nos sumerjamos esta estará completamente igual a lo que vemos desde arriba. Es algo muy difícil de explicar, pero espero que me entiendan más o menos con estas imágenes. Este shader tiene un cielo demasiado bonito, con unas nubes tipo realistas que se sienten demasiado bien, y además de todo un sol que es Santa Madre de Cristo. Está hermoso también. Este tiene unos destellos demasiado bonitos y que solo he visto en este shader. Ojito, que en esta nueva actualización de los DSP seguimos conservando el movimiento de hojas. Es el movimiento de hojas genéricos de todos los shaders. Sin embargo, es algo que yo agradezco demasiado. Y para finalizar, por aquí los dejo con el amanecer de esta belleza. Origin son unos shaders que sí,
ya he presentado demasiado en el canal, pero es que a ver, el creador mantiene en constante desarrollo y hace poco acaba de salir una actualización. Los Origin en su versión 3.0.5 tienen un gran cambio en muchos apartados de nuestro juego, y cuando digo muchos, son verdaderamente mucho. Para iniciar, tenemos un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Como podemos observar, nuestro Minecraft ha cambiado demasiado y se ve bastante bien. Esta saturación es de tipo película y lo he visto demasiado poco en otros shaders. Algo que han movido y me tiene con mucha rabia, ira y coraje es la optimización. Santo Dios mío, la optimización en esta nueva versión es la mierda que no ha tapado el gato, ya que ni siquiera en un móvil de gama alta vamos a tener una tasa de FPS estables. Miren ustedes mismos, ni siquiera puedo volar libremente en creativo, ya que el rendimiento de mi juego es fatal, por lo que si tú tienes un gama mierda te recomiendo que no lo instales, ¿ok? Vale. De nada, te prevengo de que explote tu tostadora. El cielo de estos shaders sigue siendo el mismo, no tenemos un cambio demasiado alto respecto a la versión anterior. Me gusta porque es demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, este es el culpable de todo el lag que tenemos dentro de nuestro juego, y su agua me encanta demasiado, ya que tiene unos sondeos tipo realistas que se ven bastante bonitos. Y además de todo, de esta también tendremos la divina papaya. Si tú tienes un dispositivo móvil 100% seguro para correr este shader, no dudes en instalarlo. Pero si al contrario estás dudoso de la capacidad de tu teléfono, ni lo intentes, ya que pierdes el tiempo y se congelará tu dispositivo cuando instales esta cosita y abras cualquier mundo de tu Minecraft. Los KSP son unos shaders bastante cool y que se actualizaron justamente el 5 de septiembre y que el creador me pasó a mi correo de contenido y que hasta el momento, cuando escribo este guión, aún no se ha subido a ninguna plataforma. Los KSP son unos shaders que me han sorprendido demasiado, ya que como podemos observar tienen una calidad gráfica demasiado alta. Es más, me recuerdan mucho a los gráficos de las consolas anteriormente, ya que tenemos ese fog o neblina bastante espeso de fondo, mucho más que el de Minecraft Java. Tenemos un pequeño cambio en la saturación y contraste de nuestro juego. La verdad me gusta bastante que tenga este cambio tan mínimo, ya que se conserva la esencia vanilla pero con lo mejor de este shader. Al igual que el fog, tenemos un cielo bastante espeso y lleno de nubes, y que a mí muy en lo personal me gusta mucho. A pesar de que las nubes son de tipo realista, no debemos de preocuparnos mucho, ya que no darán absolutamente nada de lag. Y por cierto, también se irán moviendo alrededor de todo el día. Me estaba olvidando de mencionarles que este shader tiene una optimización demasiado perrona. Literalmente el juego correrá fluido en un gama media baja. La verdad no los probé en un gama mierda, pero estoy seguro que podrá correrles bastante bien. En esta reciente actualización contaremos con movimiento de hojas. Y ojito cuidado, ya que no será el movimiento de hojas genérico. Antes por el contrario es un movimiento bastante bonito y que me ha gustado demasiado. Y el plus o dato extra que me ha encantado de este shader es que tiene un agua bastante bonita. Miren ustedes mismos, a pesar de no ser lo último de lo último, tiene un estilo y una capa de colores bastante bonita. Sin embargo, bajo esta no tendremos absolutamente nada. En general, este shader me ha parecido bastante bonito. En caso de que no tengas un dispositivo móvil demasiado potente, está súper recomendado para ti. Instálalo y siente por qué te recomiendo tanto esta belleza. Y el mejor shader de esta noche es el Hira Shader, que por cierto, en este video estaré presentando la versión 4.0. Este es un shader al que le voy a dedicar un video dedicado, ya que wow con la calidad que nos ofrece y wow con la optimización que posee. Para iniciar, no tenemos casi ningún cambio en la saturación y contraste de nuestro juego. Es más, me atrevería a decir que debes de tener un ojo de halcón para poder verlo. Este shader tiene una optimización demasiado sorprendente, tanto así que hasta en un gama baja lo vamos a poder correr. Claro, con una tasa de FPS más o menos baja, pero es posible correrlo. Qué cosa tan loca. Tenemos un movimiento de hojas bastante normalillo, ya que es el movimiento genérico, y además de todo un agua que santa madre de Dios. No les voy a comentar más, mis guachines. En estos momentos me encuentro produciendo el video dedicado de este shader, por lo que yo muy en lo personal te recomendaría que te suscribieras ahora mismo, para que no te vayas a perder este video, ya que cuando conozcas más acerca de los Hira Shaders, créeme que te vas a enamorar completamente. Ya, no mires más la pantalla, no puedes seguir viendo esto hasta que no salga en el canal.
Y pues, bueno mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu sexy, hermosa y preciosa manito arriba. Suscríbete para no perderte del mejor contenido de Minecraft Bedrock. Y no olvides de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo, y en mi TikTok, donde van a tener un contenido completamente diferente a lo acostumbrado en mi canal. No olviden de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de los 115.000 en el mes de septiembre. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.